Ahí estamos. ¿Y la vas a compartir? ¿La puedo compartir? Sí, la puedo subir al aula. Sí, porque Marti no sabía si llegaba a cursar y me pidió que te grabara aunque sea el audio, así que sí, está el clase mejor. Sí, sí, sí. La grabo y subo el link al aula. Gracias. La otra cuestión importante que quería decirles es que nosotros tenemos una clase más prevista el 1 de diciembre. La idea para esa clase era que charlemos respecto al trabajo final, digamos, y veamos las ideas que puedan llegar a tener o dudas. Pero ese día es probable que yo esté complicado, que llegue tarde, digamos. Entonces, o sea, no la vamos a tener esa clase. Me da menos pena porque era simplemente una clase de conversación sobre el trabajo final. Lo que podemos hacer es también en el aula abrir un foro por si quieren hacer consultas en el foro respecto al trabajo final. Y si no, estar disponible para quienes quieren escribirme por mail, digamos, ¿no? Para eso, pensando en el trabajo final, si alguno o alguna ya está pensando en eso. De todas maneras, hoy me gustaría que nos guardemos un ratito al final de la clase para yo comentarles lo que pienso del trabajo y bueno, y vemos ahí si se les ocurre algo más. ¿Hay algún lugar donde esté la consigna de lo que hay que hacer o lo que sea? No, ¿No? todavía no está subida a ningún lado, la puedo subir al aula, pero un poco sobre eso podemos hablar, digamos, sobre qué va a ser la consigna o si puede haber más de una consigna incluso, eso es lo que me gustaría que charlemos un poquito, que puede llegar a haber más de una. En todo caso, igual al final van a quedar subidas al aula. Bueno, entonces, metámonos en... Denme un segundo que ya estoy viendo que me cerré. Quiero tener abierto. Y esto. Ahí estoy. Ahí está. Bueno. La clase de hoy tiene 3 partes. La idea es un poco repasar la emergencia de nuevos objetos, nuevos objetos en la reflexión académica y en particular en la reflexión de los estudios culturales, objetos de estudio, podemos decir, pero en términos sociales e históricos, estamos hablando de la emergencia de nuevos sujetos políticos y culturales, digamos, ¿no? Un poco ese es el tema de la clase de hoy, el abordaje de este proceso de emergencia de nuevos sujetos sociales por parte de los estudios culturales. Yo les decía, tiene 3 partes, una breve contextualización histórica, si quieren, de cómo emerge esta discusión, digamos, en qué contexto emerge esta discusión, y después, sí, meternos como en 2 dimensiones que tienen que ver, por un lado, con esto que decía, el reconocimiento de nuevos sujetos sociales, eh, en la clave de la lectura de los procesos de transformación y de fragmentación de las culturas y de las identidades de clase. Digamos, venimos siguiendo esa reflexión de los estudios culturales sobre la fragmentación de la clase y la transformación de las identidades de clase. Bueno, esta emergencia de nuevos sujetos sociales forma parte, digamos, es un paso más en esa reflexión de largo aliento que se llevó adelante desde la Escuela de Birmingham. Y en segundo lugar, vamos a repasar algunas discusiones que son académicas, pero van a ver que son profundamente políticas, son de perspectiva política, de programa político o político intelectual,
que tienen que ver con las tensiones que se producen entre las agendas particularistas de estos nuevos sujetos sociales, de los nuevos movimientos sociales, si quieren, por un lado sus agendas particularistas, y por el otro lado la búsqueda de construir marcos de alianzas más amplias, digamos, lo que sería la pregunta por la articulación entre las demandas y los procesos de movilización de los nuevos, de los que a partir de la década del 70, de 1970, se llamó nuevos movimientos sociales, que por supuesto para nosotros de nuevo no tienen nada. Y esta cuestión, entonces, la emergencia de estos nuevos sujetos y la discusión respecto de la articulación de sus agendas, implican seguir problematizando la relación entre, por un lado, los modos de organizar el trabajo humano, es decir, eso que Marx llamaba el modo de producción, digamos, y las producciones simbólicas o las sedimentaciones culturales. Digamos, esta discusión sobre los nuevos sujetos sociales y sobre la posibilidad de articulación de sus demandas, reactualiza la discusión sobre la relación entre lo material y lo simbólico, o sobre la base y la superestructura, en términos de Marx o de un marxismo más clásico. Digamos, vamos a ver que en la década del 70 e incluso en las décadas siguientes, esta discusión que es como el germen que da origen a los estudios culturales o a esta perspectiva, se reactualiza. Un poco vamos a ver eso. Pero vamos a enfocarnos dentro del conjunto de nuevos sujetos. Vamos a enfocarnos específicamente en uno. Yo tenía la intención de abrir un poco más el espectro, pero me parece que se dispersa, digamos, no encontré una manera de presentarlo que no sea demasiado disperso, entonces nos vamos a enfocar en uno que es el sujeto femenino, la mujer, digamos, como sujeto. Es decir, la pregunta por el género, desde la perspectiva de los estudios culturales. El punto de intersección entre estudios culturales o Escuela de Birmingham y feminismo. Vamos a un poco a repasar. Entonces yo les decía, empezamos con la emergencia histórica de lo que se llamó durante bastante tiempo, con mucha intensidad, las políticas de la identidad, que son la conformación de sujetos políticos que reivindican posiciones identitarias en ese momento novedosas. Entonces, ¿cuál es el contexto de cómo emergen estos nuevos movimientos? Bueno, hay que pensar, digamos, siguiendo a diferentes autores, incluso Hoffman se puede seguir en esto, que dice que a partir de la década del 60 van apareciendo estas políticas de la identidad que la llevan adelante lo que en ese momento se denominaba el movimiento gay, hoy diríamos el movimiento de la diversidad sexual. Las políticas de la identidad tienen que ver con la segunda ola del feminismo, las transformaciones al interior del movimiento de mujeres. Las políticas de la identidad tienen que ver con la emergencia de reivindicaciones étnicas, que diríamos de pueblos originarios, de lo que ahora llamaríamos como luchas migrantes. En ese contexto, en el contexto de la década del 60, el protagonismo lo tenía lo que se llamaba el movimiento chicano en Estados Unidos, digamos, los latinos en Estados Unidos. Las luchas de los movimientos antirracistas forman parte de esta emergencia de las políticas de la identidad, el movimiento afroamericano, etc. Entonces, estos autores nos dicen, la aparición de estos movimientos es consecuencia de las transformaciones que experimentan en las últimas décadas del siglo XX las sociedades occidentales. ¿Con qué tienen que ver estas transformaciones? Hay de diversas clases. Por un lado, cierta reorganización de los modos de producción y de explotación del trabajo, digamos.
las transformaciones a nivel económico. Seguramente que estén más o menos en tema de que especialmente a partir de 1973, con la definición del aumento del precio del petróleo de los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que en el 73 decide aumentar el precio del barril, y la capacidad de control del mercado mundial que tenían les permite que esa definición tenga vigencia, y el aumento del precio del petróleo genera desencadena una serie de procesos económicos que llevan al derrumbe de un modelo de producción industrial y el modelo, digamos, de producción basado en la industria, y llevan al derrumbe de un modelo de Estado que es el modelo de Estado de bienestar. Ambos, el Estado de bienestar, el modelo de producción industrial, constituido sobre la base de precios bajos de la energía, ¿no? Y a partir de esto emergen como diferentes cuestiones ligadas, directamente conectadas o relativamente conectadas. Una importante es el proceso de financiarización de la economía, lo que nosotros conocemos como neoliberalismo, digamos lo que llamamos neoliberalismo, que se constituye en el transcurso de la década del 70, especialmente hacia final de la década del 70 y comienzo de los 80. Entonces la financiarización de la economía, que implica eso, que el capital se puede reproducir en mayor medida a través del mercado financiero, es decir, que buena parte del capital abandona la producción industrial como modo de reproducción ampliada del capital, es decir, el negocio. Ya no hace falta hacer cosas para hacer negocios, digamos, para hacer dinero, ya no hace falta hacer cosas, es posible hacer dinero invirtiendo en acciones, es la financiarización de la economía, digamos. Otro proceso muy, muy importante de estas décadas es el desarrollo de las economías del conocimiento, digamos, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que permiten la producción descentrada, digamos, que transforma un poco el modelo de producción fordista, la idea de que un producto se desarrolla en una fábrica, digamos, permite la construcción de formas de producción descentradas, digamos. Y esto genera la posibilidad de relocalizar parte de la producción industrial, emergen nuevos polos industriales, el sudeste asiático, México, la maquila, Brasil, todos emergentes de este proceso. También aparecen nuevas disciplinas de producción de conocimiento, pero que son también disciplinas o esferas de la producción industrial, como las biotecnologías, que transforman lo que es un recurso natural disponible para la producción, o la cibernética, la informática, digamos, que cambia la relación humano-máquina. Todo esto conlleva un proceso muy, 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 muy importante, que hoy no le vamos a dar tanta entidad, pero es muy importante, que es una rearticulación espacial, digamos, una nueva configuración espacial de la vida, es decir, el lugar de trabajo, el lugar del mercado, el lugar de la plaza pública, la propia experiencia corporal, se integran entre sí de maneras novedosas, se integran en escalas diversas. En términos culturales es clave la entrada y la difusión en los nuevos circuitos globales, digamos, de los textos y prácticas culturales provenientes de lo que hasta ese momento o hasta la Segunda Guerra Mundial eran las áreas coloniales, digamos. La circulación global de nuevos bienes culturales directamente asociada a la profundización de los procesos migratorios, sobre todo sur-norte. Entonces, los migrantes aparecen ahí como un sujeto a tener en cuenta. Además de la aceleración de la circulación de discursos, de imágenes, de bienes culturales que permiten estas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, este proceso da como resultado crisis diversas.
diversas clases de crisis. En términos económicos, crisis del Fordismo, ¿no? Y crisis del Fordismo es equivalente a decir crisis de un modelo de empleo, un tipo de crisis del mercado de trabajo, digamos, de los puestos de trabajo masculinos sindicalizados en la industria, digamos, de los puestos de trabajo privilegiados, especialmente en los países del primer mundo, ¿no? Y esta crisis del mercado de trabajo y de estos puestos de trabajo sindicalizados, en ciertos contextos nacionales, especialmente en el norte global, digamos, implicaban una distinción racial. Es decir, eran puestos de trabajo ocupados generalmente por personas de raza blanca. Entonces, lo que quiero decir es que la crisis del Fordismo no solo implica una crisis del acceso al mercado de trabajo, sino una rearticulación de las relaciones raciales y obviamente una rearticulación de las relaciones de género. Digamos, entra en crisis el modelo familiar del hombre proveedor y emergen nuevos empleos femeninos. Entonces, ese modelo de las relaciones de género, pero también es un modelo de distribución de los bienes económicos y del prestigio a nivel racial en algunos países, entran en crisis. En términos de las configuraciones identitarias, lo que aparece con fuerza es la desterritorialización de los colectivos de pertenencia. Es decir, sería la crisis de la capacidad del Estado de regular la actividad productiva y subjetiva, digamos. Lo que entra en crisis son las identidades nacionales, para decirlo así de una manera más sencilla. Sobre este proceso, Donna Haraway, la autora norteamericana, dice en el manifiesto Cyborg, no es un texto que está para la clase, pero es una autora muy reconocida del feminismo materialista, digamos, del feminismo marxista. El manifiesto Cyborg es como texto paradigmático de la década del 80. Haraway dice, los dualismos orgánicos y jerárquicos que controlan el discurso occidente entre comillas, entran en crisis. ¿Qué son estos dualismos orgánicos y jerárquicos? La dicotomía cuerpo-mente, la dicotomía animal-humano, la dicotomía entre organismo y máquina, entre lo público y lo privado, entre la naturaleza y la cultura, entre hombres y mujeres, entre primitivo y civilizado, entre nacionales y extranjeros, digamos. Todos estos parámetros de clasificación que organizaban el pensamiento occidental entran en crisis. O se encuentran puestos en entredicho. Entonces, es en este marco que, por un lado, los estados nacionales, y por el otro, los partidos políticos y los movimientos políticos basados en la clase, los sindicatos, digamos, los partidos políticos y los sindicatos se ven debilitados, digamos. Esto es, algunos autores... Hobsbawm, por ejemplo, habla de este proceso como un proceso de revolución cultural, digamos. Una disolución de las normas y los valores sociales tradicionales que ponen en crisis el lugar del Estado, el lugar de las instituciones políticas tradicionales. Y entonces, todo esto es para decir que los grupos de identidad, comillas, los grupos de identidad, los grupos que se reivindican como identitarios, los pueblos originarios, los negros, los movimientos de la diversidad sexual, el feminismo, aparecen como reemplazo de las viejas estructuras de la pertenencia. Entonces ya no se es campesino, se es integrante de un pueblo originario. Ya no se es solo trabajador, se es negro, o se es chicano, o se es mujer, o se es gay, digamos. Emergen otras posiciones, otras identidades políticas que desplazan a las identidades políticas tradicionales. Que ponen en crisis a las identidades políticas tradicionales. Entonces, en este contexto,
en el marco de los estudios culturales aparecen como dos líneas de trabajo, dos líneas de reflexión. Yo lo designo, ¿no? En dos líneas de trabajo o de reflexión. Por un lado, lo que decíamos, el reconocimiento de sujetos que hasta ese momento aparecían desplazados de la atención académica y desplazados de la atención política, y aparecen reconocidos como actores clave de estos procesos de transformación. De vuelta, recuerdan lo que decían los estudios culturales, son sujetos que son leídos como la puerta de entrada al contexto. Digamos, entender las transformaciones, podríamos decirlo para simplificar, entender la emergencia del neoliberalismo a nivel cultural es entender la emergencia de estos movimientos. Digamos, es la puerta de entrada para entender las transformaciones del contexto. Es decir, entender la politización de las mujeres, entender la politización de las disidencias sexuales o de los movimientos antirracistas, es entender este proceso de transformación a nivel del proceso social total, como decía Williams. Esa es una línea de indagación. Otra línea es esto que yo les decía, las tensiones entre la agenda específica de los negros, la agenda específica de las mujeres, la agenda específica del movimiento gay de ese momento, es la tensión de su especificidad respecto a la posibilidad de construir articulaciones que les permitan una capacidad de incidencia mayor. Ese es otro gran eje de reflexión y de preguntas. En el primer foco de preguntas, digamos, aparece en la década del 70, muy tempranamente, una pregunta por la relación entre industria cultural y las relaciones de poder de género. Digamos, en el marco de los estudios culturales, muy rápidamente aparece una pregunta sobre esa vinculación en las transformaciones de las relaciones de género vis a vis con las transformaciones de la industria cultural. En el programa yo les había dejado un texto que es reclásico de esto, que lo escribieron Angela McRobbie y Jenny Garber, que se llama Las chicas y las subculturas, una investigación exploratoria, que va en la línea de la pregunta por la subcultura, digamos, ¿no? En la pregunta por, como veíamos hace algunas clases, ¿recuerdan? La pregunta por las culturas juveniles. Digamos, Garber y McRobbie se preguntan por las mujeres en este proceso de emergencia de culturas juveniles. ¿Recuerdan que decíamos? Los autores de Birmingham leen la fragmentación de la clase obrera a partir de la emergencia de subculturas juveniles, los punks, los rastas, los moods, los teddy boys, estas subculturas en su interpretación en la década del 70 forman parte de este proceso de fragmentación de la clase obrera. McRobbie y Gardner suman la pregunta por el género, digamos, introducen el género ahí como un elemento clave para pensar este proceso, digamos. ¿Cuál es el lugar de las mujeres en las subculturas juveniles de la posguerra? Vendría a ser como la gran pregunta. Se mantienen en este trabajo, digamos, ellas mantienen lo que son los elementos centrales de la pregunta por la subcultura, siguen pensando en términos de clase, les interesan las mujeres de clase trabajadora, o las mujeres de sectores medios, o las mujeres de sectores altos, digamos, pero la clase es un organizador de sus preguntas. Siguen considerando que son vitales algunas instituciones tradicionales en la experiencia de las mujeres jóvenes, como la familia, los ámbitos laborales, la escuela, ciertos espacios de ocio. Y por otro lado, siguen, cuando se pregunta por el género, siguen intentando apuntar, digamos, la indagación al contexto social más general. Digamos, lo que quieren analizar son los cambios estructurales de la sociedad que van definiendo a las subculturas, esto que les decía. Entonces, a todo esto le agregan el género.
y reconocen dos dimensiones del vínculo de las mujeres con las subculturas. En ese texto, para decirlo sintéticamente, hay dos dimensiones que son importantes. Por un lado dicen, el acceso diferencial de las mujeres al mercado de trabajo, por un lado, y por otro lado, la moralidad sexual, digamos, las regulaciones sociales a las trayectorias posibles de las mujeres y a los comportamientos esperados de las mujeres, marcan dos cosas. Por un lado, el lugar subordinado de las mujeres en las subculturas juveniles, y por otro lado, marcan la existencia de una red, ellas dicen, una red de acciones a través de las cuales las mujeres jóvenes negocian su relación con la cultura de masas y los emergentes subculturales. Entonces, reconocen dos cosas. Reconocen, por un lado, el lugar subordinado de las mujeres en las grupalidades subculturales. ¿Qué sé yo? Hoy sería, la pregunta sería, ¿cuál es el lugar de la mujer en lo que se conoce como el género urbano? ¿O cuál es el lugar de la mujer en la cumbia 420? Es decir, en una subcultura juvenil, no específicamente femenina, ¿cuál es el lugar de la mujer? Ellas identifican un lugar claramente subordinado en ese contexto, pero además encuentran que hay ciertas lógicas de conformación de la grupalidad y ciertas lógicas de producción y consumo cultural que son específicas, digamos. Es decir, que permiten pensar en modos femeninos de habitar las subculturas o en subculturas femeninas, digamos. Que hay una especificidad en el género. Es decir, el género aparece como una variable independiente, ineludible. El otro gran foco de indagación de los estudios culturales en estos años es cómo son presentadas las mujeres en los medios de comunicación, cómo son representadas las mujeres en los medios de comunicación. Entonces, tanto la representación de las mujeres en los medios, como la relación de las mujeres con las subculturas, le permiten plantear esto. El género es un elemento fundamental en la organización de la producción cultural y en la organización del consumo de productos de la industria cultural. Es decir, hay que considerar una variable independiente. Este es como el aporte del texto a los estudios culturales. La necesidad de pensar al género como una variable independiente en la producción cultural y en el consumo cultural. Es decir, no se puede entender las transformaciones de las sociedades capitalistas occidentales al nivel de la cultura, ¿no?, sin considerar las relaciones de género como un elemento fundamental. No se puede entender las transformaciones culturales sin atender a la especificidad del género. Dicen, hoy parece una obviedad, pero a comienzos de los 70 no lo era para nada. De hecho, en ese momento la discusión es bueno, la dependencia estructural del género subordinado. Digamos. Piensen que en las publicidades de los 60 y los 70 apuntaban a... pensaban a la mujer como alguien que dependía en sus consumos de los gustos masculinos. O sea, que quería ser lo que los hombres esperaban de ella. Esa era su... Es decir, no tenían autonomía relativa en sus producciones culturales. Eran consideradas como una variable dependiente. Ocupaban un lugar subordinado en una estructura. Sí, el texto de McRobbie se encuentra linkeado en el programa. Está linkeado en el programa. Es el mismo... El texto está publicado en el mismo libro en el que leímos, qué sé yo, Hebdish, algún texto de Holly Jefferson, digamos, en Rituales de Resistencia está publicado este texto. Entonces, tenemos esta aproximación que va llevando a que durante la década del 70 y del 80 se desarrollen muchos trabajos de análisis de los productos femeninos de la industria cultural y del consumo de productos femeninos. Digamos, se va construyendo una agenda de estudios específicamente sobre los productos femeninos de la industria cultural. Que son de alguna manera productos paradigmáticos
del tipo de operación de rehabilitación simbólica que hacen los estudios culturales. Lo mismo que habían hecho con la cultura popular, digamos, con analizar textos y consumos que eran considerados secundarios, que eran considerados menores, que eran considerados productos vulgares, digamos. Bueno, esta misma operación de rehabilitación, de decir, estos productos no son vulgares, digamos, son centrales para entender las transformaciones culturales, esa misma operación realizan con, qué sé yo, el caso paradigmático es la novela rosa, ¿no? El melodrama, las historias melodramáticas, las series, las telenovelas, la literatura de folletín, la literatura de melodrama, digamos. Sería, sin entender la telenovela, no podemos entender los procesos de transformación social, digamos. Sería eso, hay que entender la emergencia de la telenovela y el consumo de la telenovela para poder interpretar el proceso de transformación cultural contemporáneo. Ese sería como el razonamiento. Hay algunos textos muy clásicos. Es muy clásico un texto de Janine Radway que se llama Reading the Romance, que se pregunta, digamos, la pregunta de Radway es si la novela rosa es conservadora. La novela rosa, para nosotros serían las novelas de Thalía, pero anteriores, ¿no? ¿Son conservadoras? Esa es la pregunta. Y la lectura de este tipo de literatura ¿conlleva posiciones de género conservadoras? Esa es la reflexión. Por supuesto, la respuesta es no, es mucho más complejo. La lectura implica ciertas formas de desplazamiento de los lugares femeninos estereotípicos, digamos, la construcción de espacios de ocio personales que las corren de los lugares socialmente asignados a las mujeres. Hay una discusión en esta literatura respecto de las posibilidades que esta experiencia habilite un cambio en las lógicas de las relaciones de poder de género. Es decir, sí, una cosa es que la lectura de la novela rosa permite un espacio de ocio personal que no está en las expectativas patriarcales de la época, y otra cosa es que esa posibilidad conlleve disputar esas expectativas patriarcales, ¿no? Eso es parte de la discusión de la época también. Y después, respecto de esta problematización, ¿no? de las transformaciones de la relación entre mujeres e industria cultural, yo les sumé un texto mucho más nuevo, también de Angela McRobbie, que se llama Postfeminismo y cultura popular, Bridget Jones, el nuevo régimen de género. Y este es un poco lo sumamos para tener la continuidad de esta discusión sobre la relación entre industria cultural y mujer, digamos. Es un texto del 2000, digamos, del comienzo de los 2000, para seguir para tener la continuidad de esas discusiones hoy. Y además la sumamos porque después de dar en el primer cuatrimestre, yo doy clase en grado en una materia de segundo año de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de La Plata. Y después de dar este cuatrimestre, después de dar la materia, nos encontramos, digamos, que fue el reencuentro presencial con los y las estudiantes, después de 2 años de no haber estado en el aula. Con el equipo de cátedra nos hicimos la pregunta encontramos, por supuesto, cambios, siempre uno encuentra cambios, todos los años los alumnos son más jóvenes, ¿no? Eso supongo que nos pasa a todos, que damos clases, cada año son un poco más jóvenes, y entonces cada año son más exóticos para nosotros,
y nos encontramos con algunas cuestiones interesantes después de habernos perdido 2 años, como un size gap acentuó el impacto del cambio, y nos preguntamos por el feminismo, por el lugar del feminismo en las pibas que están entrando a la facultad ahora, porque claramente hay un desplazamiento ahí en las referencias sobre estas discusiones, digamos, de Rita Segato a Lali Espósito sería como el desplazamiento. Las pibas de hace 4 años eran fanáticas de Rita Segato y las de ahora son fanáticas de Lali Espósito, digamos. Ahí había como algo que pensar, y bueno, una de las compañeras de cátedra recordó el texto de McRobbie, que es sobre el post-feminismo. Entonces, pensábamos, bueno, por ahí hay que hacerse la pregunta sobre el post-feminismo argentino, que claramente no va a ser igual al que describía McRobbie, porque McRobbie describía un post-feminismo inglés de hace 20 años, claramente es otro el contexto, hay que traducir lo que se preguntaba McRobbie, pero vale la pena, nos parecía, digamos, en la cátedra nos parecía que vale la pena hacerse la pregunta, y por eso como estábamos charlando de esto cuando armé el programa, acá quedó el texto. McRobbie, hiper brevemente, porque les digo, no es que me parezca que haya que dedicarle un gran rato, pero sí es interesante. McRobbie plantea que los productos de la industria cultural de fines de la década del 90 y comienzo de los 2000 en el norte global, digamos, es decir, los productos de la industria cultural globalizada de ese momento, estamos hablando de fines de los 90, comienzo de los 2000, es la gran industria cultural, la industria cultural transnacional. Estos productos culturales recuperan discursos de los feminismos de los 60 y los 70, que ofrecen, digamos, ella dice, ofrecen una imagen de mayor libertad sexual de la mujer y una imagen de mayor independencia económica de la mujer. Vemos a mujeres que se insertan en el mercado de trabajo, que son exitosas laboralmente. Estos productos ofrecen esta imagen, pero al mismo tiempo muestran una imagen negativa del feminismo. Y ella dice, estas conquistas de libertad sexual, de inserción en el mercado de trabajo, aparecen como escindidas del movimiento feminista, escindidas de los procesos de lucha, a partir de los cuales se conformaron, digamos. Y al mismo tiempo, estos productos presentan el feminismo como un movimiento opuesto a ciertos goces femeninos, o goces, disfrutes de lo femenino. El feminismo como opuesto a casarse, a elegir vestidos, a hablar de chicos, a lo femenino tradicional. Entonces, son productos que muestran un ideal de mujer claramente distinto al ideal conservador de 10 años atrás, un ideal de mujer en el cual hay libertad sexual, digamos, hay promiscuidad sexual de las mujeres, y eso es reivindicado, hay inserción laboral de las mujeres, hay ambición profesional de las mujeres, y eso es reivindicado, al mismo tiempo que hay un refuerzo de ciertos lugares comunes de los discursos tradicionales, patriarcales tradicionales. Es decir, el feminismo aparece como algo arcaico, como una vieja molesta, ¿no? De Bridget Jones, ¿de qué está hablando McRobbie? De Bridget Jones. En la traducción dice Sexo en Nueva York, es Sex and the City, digamos, ese tipo de serie, o películas, fines de los 90, comienzos de los 2000, donde hay mujeres cancheras, mujeres modernas, mujeres jóvenes, bellas, exitosas, que tienen libertad sexual, pero que sueñan con casarse, sueñan con encontrar un galán. Sus principales preocupaciones tienen que ver con elegir un vestido, bueno, esos lugares tradicionales. Quiero leerles un fragmentito para cerrar esta cuestión. 324. Denme un segundo.
que me cerré el archivo. Acá está. Entonces, dice McRobbie en la página 324, dice, hablando de su argumento, ¿no? Presenta su argumento. Dice, el posfeminismo recurre e invoca al feminismo como algo que ha de tenerse en cuenta, dado que se ha alcanzado la igualdad. A partir de ahí se establece todo un repertorio de nuevos significados que enfatizan que el feminismo ya no es necesario ni influyente. Esta estrategia era muy evidente en la columna del diario Bridget Jones, en el periódico The Independent del Reino Unido, y después en el libro del mismo título, que tuvo un éxito tremendo, así como en las películas que le siguieron. El contagioso carácter aniñado de Bridget Jones produce una lógica generacional que es claramente post-feminista. En esta obra, a pesar del feminismo, Bridget quiere perseguir sus sueños de amor, encontrar el marido adecuado, casarse y tener hijos. Lo que más teme es terminar siendo una solterona. Bridget es una chica que una vez más es tranquilizadoramente femenina. Y más adelante dice, la película parece decirnos que gracias a Dios esa feminidad a la antigua es recuperable. En este contexto parece que el postfeminismo reta amablemente al pasado feminista, al tiempo que también recupera y reintegra algunos elementos apetecibles para las mujeres como la libertad sexual, el derecho a beber, a fumar, a pasárselo bien en la ciudad y a ser independiente económicamente. Un poco la preocupación de McRobbie de comienzo de los 2000 es esta mutación de la agenda, es esta mutación de la hegemonía, digamos, que recupera elementos de las reivindicaciones del movimiento feminista, ciertas reivindicaciones que se hacen parte del orden hegemónico, que se hacen parte de lo legítimo, pero que en ese hacerse parte, al mismo tiempo, en el mismo movimiento, neutralizan ciertas reivindicaciones que son más disruptivas de ese movimiento respecto del orden social. Ese sería un poco el argumento para cerrar. Yo le decía, nuestra pregunta era ¿qué está pasando con las pibas, digamos? ¿Qué naturalizada que tienen ciertas demandas, ciertas cuestiones que hasta muy poco tiempo atrás eran reivindicaciones, qué naturalizadas que son para ellas, y qué despolitizadamente que las viven, ¿no? Era un poco nuestra pregunta, porque estamos hablando de estudiantes, ¿no? No es que hicimos una investigación ni nada, era una preocupación respecto a la despolitización, en este caso del feminismo, pero una pregunta respecto mucho más general, digamos, que específicamente del feminismo. Bueno, esto sería entonces como una brevísima síntesis de este gran eje de las preguntas de los estudios culturales respecto a la relación entre género o mujeres. Sí. No, antes de que saltes o que hagas el resumen, es esta cosa de que me quedé pensando, te miraba y me quedé pensando en ese aspecto de la despolitización, ¿no? ¿Despolitización o una politización diferente? ¿No? Claro. Sería Sí. la pregunta. Yo Sí. tengo un ahijado que tiene 17, 18 años y parece despolitizado, y no lo es. Pero en la construcción cotidiana, en el diálogo, en el encuentro con sus padres, qué sé yo, sus conversaciones parecen despolitizadas. Sin embargo, cuando uno presta atención y pregunta, hay cosas que para ellos es como básicas en la discusión, en las conversaciones, qué sé yo, y que lo que por ahí podría ser, no sé si despolitizado, es más como ahistórico. Es como no hay un repaso histórico de los orígenes de la discusión, sino como que bueno, para ellos ya son derechos adquiridos.
Y más, ¿me explico? O sea, como 100%, sí, sí, sí. es una posición de, bueno, estos derechos ya están, son adquiridos, lo que hay que hacer ahora es sostenerlos. Pero no sé si hay mucha reivindicación de toda la historia justamente de esas luchas, pero no estoy segura de que sea una despolitización. No sé, lo tiro Perfecto, como pregunta, o sea, digo, me buenísimo. parece que es interesante pensar si no es una politización diferente la que tienen las juventudes hoy. Nosotros teníamos, la verdad es una hipótesis parecida, mucho No, más no, pero parecida está como re lo buena la dijiste vos. pregunta. Lo que digo es, también está re bueno preguntarse si no viven la política de otro modo. 100%. Cuando yo decía politización, me refería, digamos, acuerdo 100% con lo que dice Carolina, quiero entonces, para precisar a lo que me refería con despolitización, es una politización desligada o con una relación diferente a la política tradicional, a los movimientos políticos tradicionales, a los lugares de la politicidad de la juventud de hace muy pocos años, ¿no? Hay una mutación, pero totalmente, digamos. Pero bueno, en todo caso solo traigo, ya les digo, yo no me dedico a esto, yo no me dedico a trabajar sobre jóvenes feministas, ni sobre mujeres, no es mi tema, no son mis preguntas. Se los traigo solo como un ejemplo del tipo de reflexiones a las que inducen los estudios culturales, ¿no? Es una pregunta que nos hacíamos nosotros y nos la hacíamos así porque bueno, al menos desde nuestra parte, claramente influido por los estudios culturales. El tipo de preguntas que nos llevan a hacernos estas lecturas. Pero bueno, genial, genial. Gracias, Caro. El otro eje que yo quería, algo más para, no quiero cerrarlo ahora. ¿Algo más respecto de esto? O si no, cambiamos de tema. Un poquito, no tanto, pero un poquito. Yo hay una cosa, ahí acordando un poco con Caro, en el sentido también incluso me parece que me preguntaba en esto que decías, las que tenían como horizonte a Rita Segato y ahora a Lali Espósito, ¿no? En todo caso es desde qué lugares o con qué lentes miramos los que somos más grandes a esas adolescencias y a esas juventudes. Federico es un provocador con sus comentarios y sus metáforas. ¿Cómo? Que Federico es un provocador con sus comentarios y metáforas. Se hace esas relaciones a propósito para que paremos a preguntar o a hablar de eso. No, pero también podés comprender, digamos, me parece que es como poder ver, también uno trabaja con adolescentes o con jóvenes y cómo viven, cómo descubren su sexualidad, cómo la viven, la construcción de su propia subjetividad y la propia identidad. Esta cuestión, digo, los mucho más jóvenes, ¿no? En esta cosa de decir, bueno, no querer definir si son varones o mujeres, y digo, desde eso, desde el poder preguntarse, animarse a preguntarse qué quieren ser, y no también decidir no definirse, digo, ¿no? Desde ese lugar, desde la sexualidad. Digo, me parece que hay una, también como recortándolo, uno generaliza, pero también sabemos que están esos jóvenes, esas jóvenes, y también está la cuestión más conservadora, también en los jóvenes, también lo está, ¿no? Como está, hay hombres o hay varones que viven su femineidad y la tienen absolutamente desarrollada y muy bien, hay otros que absolutamente no, digamos, ¿no? Entonces me parece que con qué ojos miramos y los escuchamos, ¿no? Me parece, porque sí, obviamente, cuando vos arrancaste hablando de los 80, yo digo, y esto ahí aprovecho para hacerte la consulta, imagino que esa descripción que hiciste de los 80 es más bien
en los estudios culturales de Europa, ¿no? Porque en Argentina en los 80 eran otra cosa, América Latina era otra cosa. Me parece que a nosotros nos llegó todas esas preguntas o las luchas de género, de gays, más cercanas a los 90, finales de los 80, 90. Digo, el SIDA para la Argentina es finales de los 80, ¿no? Sí, La explosión. sí, pero más o menos. Sí, pero Sí, hay antecedentes claros en la década del 60 y del 70 de el movimiento de la liberación homosexual, sí, el claro, feminismo. por supuesto, sí. Pero Es era cierto que minúsculo. post O era dictadura muy tiene chiquito. otra emergencia y otra fuerza, indudablemente. Post dictadura. Sí, claro, sí, sí. No, era solo eso. Total. Pero bueno, sí, sí, comparto las apreciaciones y insisto, eso, la pregunta es respecto de las mutaciones en la relación con lo político, con la política, en las formas que adquiere lo político y la política, en este caso en jóvenes. Pero es el tipo de mutaciones que intentan calibrar los estudios culturales respecto de diferentes sujetos sociales. Y yo les decía entonces, ahora sí, como desplazándonos, todas estas discusiones respecto de la emergencia de nuevos sujetos, en este caso las mujeres, también llevaron a una discusión bastante intensa de carácter político-intelectual, que tiene que ver con qué tipo de articulaciones es posible construir entre las agendas, por ejemplo, del movimiento de mujeres, con las agendas del movimiento de la diversidad sexual, con los movimientos antirracistas, con los pueblos originarios. ¿Cómo hay que construir esas relaciones? Vamos. ¿Cómo tienen que ser ese proceso, qué posibilidades y cómo tienen que ser ese proceso de construcción de articulaciones? Que es una discusión, la verdad que se reactualiza, es inagotable. Vamos. Es la discusión por la política. Vamos, ¿no? Cada vez que aparece un emergente nuevo, es la discusión por la política. ¿Y esto con qué? ¿Cómo conecta esto con las agendas de los movimientos populares, de los partidos progresistas, de los trotskistas? ¿Cómo hacen los diferentes movimientos sociales y políticos para incorporar estos temas emergentes, estos movimientos y demandas emergentes? ¿Cómo? Y ocurrió durante el feminismo, ahora logró otra presencia y otro protagonismo en la agenda de los partidos políticos en Argentina, por ejemplo, pero hasta hace realmente muy poco, hasta hace verdaderamente muy poco, luchó mucho para ser reconocido, para encontrar espacios, digamos. Tiene un protagonismo muy reciente, verdaderamente muy reciente, pero ahora, por ejemplo, tenemos las demandas ambientalistas. Es la pregunta por la política. Eso es lo que les quiero decir. La pregunta por la política siempre implica cómo se hace para articular lo novedoso con lo que tiene una trayectoria mayor. Y les traigo una discusión que se armó entre dos popes, porque es interesante siempre pensar cómo estas discusiones se dan entre popes, ¿no? Entre referentes intelectuales. En este caso, Nancy Fraser y Judith Butler. Y es una discusión que se da en la revista de los estudios culturales, en la New Left Review, y tiene... bueno, eso, tiene como tres momentos. Un primer artículo que publica Fraser, una respuesta a partir de ese artículo de Butler. Butler no solo discute con el artículo, discute además con un libro muy importante de Fraser, que es en latín, Justita Interruptus, la justicia interrumpida en latín, de Fraser, que es un libro súper importante en su trayectoria. Y después de lo que discute Butler, Fraser vuelve a plantear.
Y a mí me resultaba interesante, no solo, digamos, porque discuten Butler y Fraser, y es interesante de por sí, sino porque además la discusión está absolutamente anclada en el modo en el que problematizamos la relación entre lo material y lo simbólico. Es una pregunta también muy importante para los estudios culturales, pero muy vigente para cualquiera que pretenda hacer un análisis social y cultural desde la comunicación, ¿no? Esa relación entre diferentes esferas de la vida que llamamos lo material y lo simbólico. Entonces, arrancamos con el texto de Fraser. Se llama el texto de Fraser de la redistribución al reconocimiento, entre signos de pregunta, dilemas de la justicia en la era post-socialista. Y Fraser intenta pensar, ¿no? Cómo problematizar la emergencia y el aumento de las luchas de raza, étnicas, de género, las luchas de orientación sexual, que no se formulan en términos de clase, que no se formulan en el lenguaje de la clase social, y que incluso reemplazan el interés por el lenguaje de la clase social. ¿Cómo pensar esta emergencia en un contexto de aumento progresivo de las desigualdades económicas? Esta es la paradoja, ¿no? que plantean estos autores. Es cuando el lenguaje de la clase social entra en crisis y es reemplazado por otros lenguajes políticos, el lenguaje de género, el lenguaje antirracista, eso sucede al mismo tiempo que hay un proceso de acrecentamiento de la desigualdad económica. Entonces, ¿cómo hacer para pensar esto? Es lo que se plantea Fraser. Y ella, les leo de vuelta. Entonces, el post-socialismo es esta de la caída de los socialismos reales. Fraser es una intelectual de izquierda marxista, ¿no? Post-marxista, con todas las sofisticaciones que correspondan, pero es una mujer que forma parte de la izquierda norteamericana, de la izquierda marxista norteamericana. Entonces, escribe este texto ya luego de la caída de los socialismos reales, y dice: ¿cómo deberíamos analizar el eclipse del imaginario socialista centrado en términos de clase como interés, explotación, redistribución? ¿Cómo deberíamos interpretar el desarrollo de un nuevo imaginario político centrado en ideas tales como identidad, diferencia, dominación cultural y reconocimiento? ¿Representa este giro un desliz hacia la falsa conciencia? ¿O más bien viene a poner remedio a la ceguera política del paradigma materialista merecidamente desacreditado por el colapso del comunismo soviético? Ese es el contexto. Ahí está la discusión. Y Fraser da una respuesta. La respuesta es obvia, ¿no? Para nosotros hoy, yo creo que la respuesta es obvia. Ella dice, en lugar de adoptar o rechazar de manera incondicional la totalidad de la política de la identidad, digamos, toda la agenda de los movimientos de la política de la identidad, lo que se propone es desarrollar una teoría crítica del reconocimiento, así la llama, que identifique y promueva únicamente aquellas versiones de la política cultural de la diferencia que puedan articularse, que puedan combinarse con una política social de la igualdad. O sea, ¿cómo hacer para articular la política de la diferencia, la política de los grupos que se construyen reivindicando su diferencia, mostrando su diferencia, enfatizando su diferencia, al mismo tiempo que promover una política de la igualdad? ¿Cómo hacer para trascender esa aparente paradoja? Entonces ella dice
para poder avanzar en esta reflexión es necesario distinguir dos tipos de injusticias. Es necesario pensar que el mundo contemporáneo genera dos tipos de injusticias y de lo que se trata es de analizar la relación entre estos tipos de injusticia. Por un lado, la injusticia socioeconómica, que depende de la estructura económico-política de la sociedad, de la estructura de clases, si quieren, y por el otro lado, la injusticia cultural o simbólica, podríamos decir, que está arraigada en las formas de representación, en los marcos, en las configuraciones simbólicas. Y entonces, para enfrentar estas injusticias, dice ella, hace falta pensar luchas en dos dimensiones. Luchas por la redistribución y luchas por el reconocimiento. Entonces, la desigualdad económica y la falta de respeto cultural que aparecen articuladas, al mismo tiempo necesitan luchas diferentes. Es decir, la cuestión es eso, es reconocer la diferencia y pensar la articulación. Entonces ella dice, bueno, el tipo ideal de lucha por la redistribución es la clase obrera, los movimientos populares reclamando aumento de salario, eso es la lucha por la redistribución. Y el tipo ideal paradigmático, digamos, de las luchas de reconocimiento es la lucha de las identidades sexuales despreciadas. Y ella dice, la paradoja es que en el caso de las luchas por la redistribución, la lucha es por la igualdad. La lucha es, o sea, el grupo que lleva adelante la lucha por la redistribución, lo que pretende es desaparecer como grupo, lo que pretende es la igualdad. Se moviliza como, por ejemplo, los pobres, digamos, la agenda de los pobres es una agenda que pretende la desaparición del grupo pobres, que no reivindica la existencia del grupo pobre, que lucha por igualdad. En cambio, la agenda de los grupos que luchan por reconocimiento justamente de lo que reivindican es su diferencia, su especificidad. Es decir, por valorar la grupalidad del grupo, digamos. Obviamente, Fraser dice, hay articulaciones entre ambas cuestiones, no son esferas que no pueden conectarse, hay puntos intermedios, digamos. Hay formas híbridas, dice ella, que combinan rasgos de clase explotada con rasgos de sexualidad despreciada. Ella le llama comunidades bivalentes, es decir, que se constituyen tanto en virtud de la estructura económico-política como de la estructura de valoración cultural. Los casos paradigmáticos de comunidades bivalentes es las luchas de género y de raza, ¿no? Porque las mujeres cobran, digamos, tienen peores inserciones que los hombres en el mercado de trabajo, cobran menos sueldos y al mismo tiempo sufren, digamos, discriminación por su identidad femenina, digamos. Los aspectos de la vida social ligados a la feminidad son subalternizados respecto a ciertas prácticas consideradas masculinas, o esa es la agenda, digamos, del feminismo clásico, ¿no? Esa preocupación. Entonces, bueno, ¿cómo se conectan unas con las otras? ¿Cómo hacer para que, si las reivindicaciones de reconocimiento afirman la especificidad del grupo, las reivindicaciones redistributivas buscan, digamos, abolir el orden económico y por lo tanto buscan la no diferenciación del grupo? ¿Cómo hacen los grupos que necesitan reivindicar y negar su especificidad al mismo tiempo? Digamos, reivindicar su posición de mujer, pero buscar la igualdad al mismo tiempo. Entonces,
Entonces, para pensar las luchas que llevan adelante estas agendas, Fraser propone dos tipos de modos, dos tipos de políticas, dos maneras de intentar abolir esta clase de injusticias, que son las políticas de afirmación y las políticas de transformación. Entonces ella dice, hay soluciones afirmativas a las injusticias económicas y a las injusticias culturales, digámoslo así, que tratan de corregir como las injusticias que genera el orden social sin alterar ese orden. Y las soluciones transformadoras buscan abordar las injusticias transformando el orden. Entonces, mientras las soluciones afirmativas de reconocimiento tienden a promover la diferenciación de los grupos, los cupos, por ejemplo, las políticas de cupos son soluciones afirmativas típicas. Las soluciones transformadoras de reconocimiento se inclinan por desestabilizar, digamos, los sistemas de clasificación que ubican a grupos en diferentes lugares. Entonces, los dos enfoques dan lugar a dinámicas implícitas diferentes. Ella dice, la distribución afirmativa puede terminar estigmatizando a los grupos subalternos, las políticas de cupo, las políticas focales, las políticas dirigidas a grupos en posiciones subalternas específicamente, pueden terminar generando estigmatización, digamos, ¿no? O sea, pueden fortalecer el estigma al mismo tiempo. Pueden generar mejoras, pero también pueden fortalecer los estigmas. La redistribución transformadora dice no, digamos. Puede promover otra clase de articulaciones entre los grupos. Entonces, en el texto ustedes pueden encontrar un cuadrito en la página, ya les digo, 23, en donde ella muestra, hace una síntesis en el cuadro de los diferentes tipos de soluciones frente a los diferentes tipos de injusticias. Entonces ella dice, las soluciones afirmativas a las injusticias de redistribución tienen como modelo paradigmático el estado de bienestar liberal, digamos. La idea de la política focal al grupo vulnerable. Es el modelo paradigmático redistributivo de afirmación, y el redistributivo de transformación es la transformación de las relaciones de producción, digamos, ¿no? O sea, la abolición del sistema, ella dice, el socialismo, pero es la transformación radical del sistema. Y las soluciones afirmativas a las injusticias de reconocimiento tienen como modelo paradigmático lo que se llamó como el multiculturalismo, la idea de el reconocimiento de identidades diversas, cada una de las cuales necesita cierto tipo de apoyos. Las soluciones transformadoras a las injusticias de reconocimiento es lo que llamaríamos, o el feminismo llamó la deconstrucción, ¿no? La abolición del orden social de género, del sistema de clasificación de género. Este es un poco el planteo de Fraser, ¿no? Intentando problematizar luchas, pensando la relación entre las agendas del movimiento de mujeres, de los partidos de izquierda. Butler le contesta en un texto que se llama El marxismo y lo meramente cultural. Y Butler, que también encuadra su texto en esta discusión entre cómo entender la relación entre lo material y lo cultural a partir de la emergencia de los nuevos movimientos sociales, digamos, es decir, cómo abordar el problema de la unidad
entre los diferentes movimientos sociales, cómo abordar la pregunta por los marcos de alianza posibles entre grupos con agendas distintas. Esta es la preocupación de Butler. Ella encuentra una lógica de domesticación y subordinación de las diferencias que se plantean desde las posiciones marxistas ortodoxas, las posiciones tradicionales. Ella encuentra en este planteo de Butler un intento de domesticación, digamos, que lo que busca es reducir toda la conflictividad social a la conflictividad de clase, en última instancia. Entonces, dice, quienes nos plantean a las feministas que tenemos que construir la unidad, nos plantean a las feministas, al indigenismo, a los movimientos por la diversidad sexual, a los grupos antirracistas, que deberíamos unirnos a los sindicatos, unirnos a los partidos de izquierda o progresistas. En Argentina diríamos unirnos a los partidos nacional populares. Ese llamado a la unidad encubre, dice Butler, un intento de domesticación y de subordinación del feminismo. Entonces ella cuestiona lo que en cierta sociología se llamó como los movimientos sociales y los movimientos culturales. Esa distinción entre movimientos sociales y movimientos culturales. Y para sintetizar como un poco lo que ella dice, les leo también una cita de la página 112. El apartado se llama La unidad ortodoxa, como para que no queden dudas de dónde está parada ella, y dice: ¿cuáles son los movimientos que permanecen relegados en la esfera de lo meramente cultural, digamos, de los llamados movimientos culturales, y cuáles son los motivos de dicha discriminación? Y cómo justamente dicha división entre lo material y lo cultural se invoca de modo táctico precisamente para marginar a ciertas formas de activismo político. ¿Cómo actúa la nueva ortodoxia de la izquierda, hombro con hombro, con un conservadurismo social y sexual que aspira a relegar a un papel secundario las cuestiones relacionadas con la raza y la sexualidad frente al auténtico asunto de la política, produciendo una nueva y extraña combinación política de marxismo, dice ella, neoconservadores? Yo cuando leo esto es imposible no pensar en la discusión del aborto en Argentina, digamos, ¿no? El intento de las organizaciones, de los grupos feministas, por introducir el aborto en la agenda de los partidos políticos tradicionales, absolutamente atravesado por esta clase de discusiones, digamos. La idea de que es una agenda para después, ¿no? Que primero hay otra agenda, y que es una agenda para... Y sigo un poquito más con las preguntas de Butler. ¿Sobre qué principios de exclusión o subordinación se ha erigido esta pretendida unidad? ¿Con qué velocidad nos olvidamos de que los nuevos movimientos sociales basados en principios democráticos se articularon como una reacción en contra tanto de una izquierda hegemónica como de un centro liberal cómplice y de una derecha realmente amenazadora? Los que ahora se lamentan de la emergencia de los nuevos movimientos sociales autónomos y les confieren intereses identitarios estrechos, ¿se han tenido realmente en cuenta en algún momento las razones históricas de su emergencia? Bueno, siguen. La cuestión es, dice Butler, poner en cuestión esta distinción entre lo cultural y lo económico. Esa es la base, lo cultural y lo material. Esa es la base de la discusión que plantea Butler. Y Butler dice, el feminismo de izquierda tiene una larga tradición en comprender cómo la reproducción de las personas, digamos, la capacidad gestante y la regulación social de la sexualidad forman parte del proceso mismo de la producción económica. Es decir,
no se puede hacer un análisis desde la economía política sin tener en cuenta la regulación sexual, la regulación de la capacidad gestante. Entonces, ¿cómo es posible subordinar la agenda, la agenda de los movimientos que luchan contra el patriarcado heterosexual, digamos, el patriarcado, de lo económico? ¿Cómo es posible hacer esa distinción? Lo económico está necesariamente vinculado con la reproducción de la heterosexualidad, dice Butler. No se trata sencillamente de que las personas sufran falta de reconocimiento cultural, sino de lo que se trata es de un modo de producción y de intercambio sexual que funciona para mantener tanto un status quo de género como un status quo económico. Entonces, otra cita muy breve de Butler, dice: la diferencia sigue siendo constitutiva de cualquier lucha. Este rechazo a subordinarse a una unidad que caricaturiza, desprecia y domestica la diferencia se convierte en la base a partir de la cual desarrollar un impulso político más expansivo y dinámico. Esta resistencia a la unidad encierra la promesa democrática para la izquierda. Butler, claro, la respuesta de Butler es: con ustedes nada. Ninguna unidad, ninguna agenda de unidad, sino el mantenimiento de la diferencia. Pero con la pretensión de conformar un movimiento superador, digamos. Lo que resiste Butler es el intento de articulación del feminismo que quiere hacer la izquierda, en este caso norteamericana, ¿no? Busca garantizar la autonomía del movimiento feminista. Y Fraser... Sí. Sí, no, que cuando lo leía me daba a mí la sensación como que Fraser estaba dando una batalla a partir de la pérdida, ¿no?, de militantes, o sea, a ver, como de personas que integren el movimiento social de izquierda, y de la pérdida de esa, entre comillas, ¿no?, conciencia de clase, porque esa es una batalla perdida. La izquierda ha perdido esa batalla como representante de la clase trabajadora, y ese lugar lo han ocupado con mucho más empuje y con mucha mayor amplitud los feminismos. Lo que está haciendo Fraser es un intento de recuperación de militantes, de pensadores hacia la izquierda, buscando articulación. Y Butler lo que dice es: nunca más. O sea, como que las izquierdas no supieron capitalizar estas luchas, estos movimientos, a pesar de haber sido, en muchos sentidos, quizás responsables de sus incipientes emergencias. Cuando empezaban, en muchos sentidos, me parece que son responsables de la emergencia de estos movimientos, pero no los pudieron capitalizar dentro de sus propios marcos partidarios, políticos, pragmáticos, dogmáticos, como les queramos llamar, y hay como una disputa, y Fraser está como intentando discursivamente ganar, ¿no?, adeptos como de vuelta hacia la izquierda, y Butler está diciendo no. O sea, todo el tiempo, pero es como una discusión casi partidaria, me parece a mí, en un punto. Yo coincido con la caracterización partidaria, pero Fraser, en defensa de Fraser, ¿no?, está intentando la discusión las dos. Es una discusión común. Es la discusión sobre cómo construir una nueva izquierda, ¿no? Cómo renovar la izquierda. Esa es la discusión. ¿Desde qué lugar, con qué agenda construir una nueva izquierda? De hecho, hay mucha camaradería entre ellas y sigue siendo, digamos, ambas forman parte del mismo movimiento. No en términos partidarios, ¿no?, pero el mismo gran movimiento. Entonces, diría eso, más allá de que coincido en la caracterización partidaria, ¿no?, en el desasosiego de ciertas tradiciones militantes al ver que la cosa se rearma de una manera en la que quedan desplazados, digamos, ¿no? Coincido. Bueno, a nivel nacional podríamos hacernos las mismas preguntas, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cuáles son las luchas
que el peronismo, por ejemplo, no ha sabido capitalizar y se le han ido de las manos, y en algún sentido los grandes movimientos han quedado por fuera, o, por supuesto, con muchos militantes que los integran. No estoy diciendo que son cosas aisladas, ¿no? Pero sí me parece que es casi una pregunta que nosotros podíamos repensar como a la Argentina, ¿no? Digo, al interior de nuestros propios espacios de militancia. 100%, 100%. Y creo que esa pregunta tiene todo que ver con lo que pensábamos antes, con la relación con las juventudes y la política, digamos, con la politicidad juvenil, digamos. Esta discusión conecta directamente con la anterior. Bueno, Fraser. Entonces, Fraser dice, no, pero paremos un poco. Ella dice, yo no digo que las ofensas culturales son reflejos superestructurales de las ofensas económicas. Fraser dice, yo digo que ambas son fundamentales, digamos, que las reivindicaciones de los grupos identitarios y las reivindicaciones redistributivas económicas son fundamentales y que son irreductibles, que una no puede absorber la otra. De lo que se trata, dice ella, es de poder caracterizar el orden social, el orden hegemónico, y poder encontrar en esa caracterización las luchas estratégicas, digamos, ¿no? De eso, la discusión no termina de ser esa. Entonces, ella dice, Butler me plantea que la regulación heteronormativa de la sexualidad es central para la economía política, ¿no? El feminismo marxista de los 70. Entonces, las luchas contra la regulación de género serían una amenaza para la viabilidad del sistema capitalista, dice. Ese repone el argumento del marxismo feminista de los 70. Entonces ella dice, frente a este planteo habría que poder distinguir dos dimensiones, digamos, del argumento, una dimensión de carácter conceptual y otra de carácter funcionalista. La dimensión conceptual implica que la regulación heterosexual pertenece por definición al modo de producción, a la estructura económica. Entonces, la estructura económica equivale a la totalidad del conjunto de los mecanismos y de las instituciones que contribuyen a la reproducción de las personas y de los bienes, digamos. Es decir, el modo de producción supone tanto un modo de producción de bienes como un modo de producción de personas, ¿no? Y por lo tanto, el modo de producción económica implica la heterosexualidad obligatoria. Por eso la familia es, digamos, es central para el capitalismo. La familia monogámica heterosexual es central para el capitalismo. Es la idea del feminismo, ¿no? El feminismo marxista de los 70. Esa es la idea, la dimensión conceptual. La dimensión funcionalista implica que la regulación heteronormativa de la sexualidad es económica, no por definición, sino porque es funcional a la expansión del capital. Es decir, el capitalismo se beneficia de la heterosexualidad. Y por eso las luchas de los gays, de los movimientos de la diversidad sexual, digamos, las luchas contra el heterosexismo, podrían poner en crisis la viabilidad del sistema capitalista. Y es el argumento de Butler, ¿no? Y ella dice, Fraser dice, como todos los argumentos funcionalistas, se sostienen o se desmoronan cuando se pueden comprobar relaciones empíricas de causa-efecto. Fraser dice algo que yo creo que es indudable, ¿no? Que desde un punto de vista empírico es inverosímil que las luchas por la diversidad sexual puedan poner en crisis el capitalismo, digamos, el neoliberalismo puede sobrevivir y sobrevive con reivindicaciones de género diversas. No necesita. Casi que es caduca ya la respuesta de Fraser, porque
el modelo de familia en los últimos 20 años, que desde que se publicó este libro hasta ahora, ha cambiado porque el capitalismo le es funcional otro modelo de familia, y la diversidad sexual le resulta funcional, y la diversidad en un montón de sentidos en términos de consumo. Digo, uno de los grandes nichos de consumo justamente tiene que ver con las diversidades de los nichos explotados por el capitalismo actualmente, tiene que ver justamente con las diversidades, con la amplitud, con la ruptura de ese modelo de familia tradicional. Deja de ser funcional, de hecho lo rompen, aceptan otro y siguen adelante, no ponen en crisis al capitalismo. Total, por eso es exactamente lo que dice Fraser, ¿eh? Ese es el argumento de Fraser. Quien dice lo contrario es Butler. Fraser dice, es insostenible empíricamente, no se sostiene, porque de lo que se trata, en realidad el cuestionamiento de Fraser a Butler es una mala caracterización del capitalismo, ¿no? O sea, de la relación entre sistema heteronormativo y capitalismo. De eso se trata, de la caracterización estructural del orden social. Y que por lo tanto eso implica un reconocimiento de las luchas estratégicas frente a ese orden social. Entonces, Fraser, para cerrar, digamos, propone algo que para mí es clave, para cerrar, digamos, un seminario sobre estudios culturales. Fraser lo dice en estos términos, pero lo podemos refrasear. Fraser dice, es necesario, para pensar estos temas, es necesario distinguir, por un lado, ontológicamente o sociotécnicamente, cultura de economía. Es decir, es necesario pensar si la distinción entre cultura y economía es una distinción ontológica, entre lo material y lo simbólico, digamos, es una distinción ontológica o es una distinción sociotécnica. ¿Y qué implica la distinción ontológica o sociotécnica? La distinción ontológica es que son planos de la, planos de la realidad, digamos, son planos que, digamos, que lo económico y lo cultural son esencialmente diferentes en la distinción ontológica. Como por ejemplo en la metáfora del edificio del marxismo. Hay un plano del modo de organización social, del modo de funcionamiento de lo social, hay un plano que es el modo de producción y otro plano que es la superestructura legal, ideológica. Esa es una distinción ontológica. Fraser dice, la distinción sociotécnica, yo le llamaría histórica. La distinción, hay que poder diferenciar la distinción ontológica de la distinción histórica entre lo económico y lo cultural. Es decir, es necesario historizar el conjunto de procedimientos y de procesos a partir de los cuales hay esferas de la vida que se consideran como económicas y esferas de la vida que se consideran como culturales. Y es necesario historizar las relaciones entre esas esferas, porque no son ontológicamente diferentes, son históricamente diferentes. Entonces, de lo que se trata es de, digamos, con esto quiero cerrar, ¿no? La distinción entre lo material y lo simbólico para los estudios culturales no puede ser resuelta de manera teórica, no es una distinción que puede ser resuelta de manera teórica, es una distinción que se resuelve históricamente. ¿Cuál es la relación entre eso que llamamos material y eso que llamamos simbólico? Depende históricamente. No está dada de una vez y para siempre. Depende de la propia lógica de las relaciones sociales, porque es una distinción que produjo el propio proceso social. No es una distinción filosófica, ontológica. Entonces, ¿cuál es la relación entre la estructura económica de una sociedad y la discursividad mediática? No puede ser resuelta de manera ontológica esa relación. Tiene que ser resuelta de manera histórica, porque es cambiante, porque depende de la propia dinámica social. No siempre es igual. Hay momentos en donde no va a haber ninguna distinción y hay momentos donde la distinción va a ser absolutamente relevante. Digamos, hay momentos en donde va a haber plena continuidad entre clase social y marco discursivo y hay momentos en donde no. Digamos, se resuelve históricamente. Eso es lo que plantea Fraser, que me parece que, digamos, es una manera de cerrar
este seminario con las discusiones con las que empezamos. ¿Algunas preguntas? ¿Algo más? Si no, 2 líneas, 5 minutos máximo, quizás menos, sobre el trabajo final. Bueno, trabajo final, yo les propongo, la consigna que propongo es una monografía de tema libre que implica articular las discusiones y los textos que vimos en la cursada en una problematización conceptual o en un análisis empírico. Esa es la consigna, la clásica, ¿no? Usen las discusiones y los textos para hacer una discusión conceptual de los textos entre sí, o de estos textos con otro conjunto bibliográfico que a ustedes les interese, o usen estos textos para analizar algún tema, algo que tenga que ver con sus tesis. Esa sería como la consigna base. Me ha pasado en otros seminarios de posgrado que suele haber estudiantes que prefieren preguntas. Entonces, si hay estudiantes que prefieren preguntas, se puede armar alguna consigna con preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes posiciones respecto de tal tema? Contraponer el argumento de un autor con el argumento de otro, digamos. Orientar esa reflexión teórica conceptual a través de preguntas. Podría ser una opción. Si no, a mí siempre me pareció mejor. En mi propia experiencia como estudiante de posgrado me resultó siempre más fácil el tema libre, pero bueno, podemos hacer las dos cosas si quieren, y ponemos consigna de tema libre, consigna de preguntas, qué sé yo, y dejar ambas colgadas en... Hola, ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? Sí, yo me apuntaría por el tema de usar los textos para analizar un tema específico. Entonces, no sé si también podría existir alguna consigna para trabajar. Bueno, que también sería un tema libre ¿verdad? También. Y hacer el análisis a partir del material que disponemos acá y de otros recursos, pues que siempre se necesitan y siempre se van incluyendo. Total, sí, absolutamente. Lo que sí, en la consigna lo voy a anotar, ¿no? Pero un mínimo de textos. Digamos, el trabajo implica un mínimo de textos. No sé cuánto tendría que mirar. Por lo menos un par de textos por clase, una cosa así. Pues son 7 clases, no sé, tendría que mirar y ver. Pero es un mínimo de texto. Puede ser también una extensión sugerida, pero yo no espero trabajos larguísimos, se los adelanto, no, para nada, no me parece que sea lo más productivo. No espero 15 páginas, eso le quiero decir, no espero trabajo de 15 páginas. Digamos, 8 o 10 páginas me parece suficiente, si son más, está perfecto, pero en la consigna les puedo dejar una cantidad de palabras, ¿no? Un mínimo, un rango de palabras sugeridas, una cantidad de palabras sugeridas. Y después, las fechas de entrega, y eso es con la lógica del doctorado, no lo establezco yo, y la modalidad de entrega también es a la coordinación del doctorado, no es a mí. Me resulta mucho más sencillo que la coordinación nuclee las entregas y me las pase a mí todas juntas y yo pasar las notas todas juntas, que andar recibiendo por mail o en el aula trabajos en diferentes momentos, ¿no? Creo que hay 3 momentos en el año, me parece que funciona así, pero bueno, esa sería la lógica.
Bueno, y si les parece, subo esto al aula, puedo abrir un foro para preguntas, para comentarios, si es necesario, y también por mail pueden usar el canal del mail si tienen consultas, si tienen dudas. Y eso sería todo. Y estaríamos terminando el año de este seminario por lo menos. Bueno. Genial. Gracias. Muchas gracias. A la próxima. Gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. Gracias. Chao. Nos vemos. Chau, chau.